están? Bien. Les mandamos un saludo desde aquí, desde nuestra casa, a todos los que siguen estos videos de las enseñanzas bíblicas que se dan. ¿Cómo han estado, niños? Bien. Esperemos que se encuentren bien, esperemos que se encuentren bien ustedes, sus padres, sus hermanos, todas sus familias. Y muy bien, hoy vamos a continuar con la serie que se llama Grandes historias bíblicas. Así es, Grandes Historias Bíblicas. El día de hoy vamos a hablar de un hombre llamado Isaías. ¿Recuerdas quién era Isaías? Isaías era un profeta, pero ¿saben lo que es un profeta? No. Bueno, un profeta es un hombre llamado y facultado por Dios para declarar su voluntad y a su pueblo y mostrarles la revelación futura. Muy bien, niños. Entonces vamos a hablar del profeta Isaías. ¿Alguien sabe qué significa Isaías? No. ¿No? Isaías significa salvación de Jehová. ¿Qué significa Isaías? Salvación de Jehová. Ok, Isaías fue un hombre que vivió en Jerusalén. Isaías fue facultado por Dios para revelar sus planes y esas verdades, como nos dice la maestra. ¿A quién? Al pueblo de Judá, al pueblo de Israel y a otras naciones que vivían alrededor de estos dos pueblos, de Judá y de Israel. Se cree también que el profeta Isaías pertenecía a la realeza del pueblo de Israel. Y por eso él tenía una cercanía muy grande, o él era familiar del rey Usías, quien era obviamente rey en los tiempos que él estuvo como profeta. Más o menos se cree que Isaías, su ministerio duró cerca de 40 años. Fíjense, niños, este nombre de Isaías tiene mucho que ver con lo que Dios le mostró a él. Dijimos que Isaías significa Salvación de Jehová. salvación de Jehová. Así es, muchas de las revelaciones o profecías que Dios le dio a Isaías fue respecto de la salvación. ¿La salvación de qué? ¿Nos podrías decir, hermana Liliana, de qué habla esa salvación? Claro que sí. Bueno, los hombres fueron creados para tener una comunión con Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre decidió y escogió pecar, escogió desobedecer a Dios y escogieron el camino del mal. Pero ¿saben? Tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso que Él tuvo el plan de salvación. Y este plan fue por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Isaías dijimos que significa salvación de Jehová. Judá e Israel eran dos pueblos que estaban unidos, pero por algunas situaciones que existieron entre ellos y pleitos y diferencias, este pueblo se separó el uno del otro. ¿Por qué Dios mandó justamente en ese tiempo, cuando estaban separadas estas dos naciones, a Isaías? Lo mandó a hablar porque esos pueblos se estaban apartando de Dios. Ellos eran gente y eran personas que conocían y que habían escuchado de Dios, que conocían los mandamientos, los estatutos, los decretos, las ordenanzas de Dios. Ellos habían sido un pueblo que había sido liberado de la cautividad de Egipto y que Dios le había dado esos mandamientos en el desierto. ¿Recuerdan esas clases? Entonces ellos conocían todo eso, pero ¿qué creen que hizo ese pueblo, niños? Decidió hacer lo malo delante de Dios. Y Dios, por medio de Isaías, les habló una y otra vez para que ellos se volvieran de su maldad y de sus malos caminos. ¿A quién? Al Dios vivo y al Dios verdadero. Porque Él tenía un plan para salvarnos a todos nosotros, como nos dijo la maestra, por medio de Jesucristo. Entonces, el nombre de Isaías significa salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que a este profeta en especial Dios le mostró por medio de quién iba a venir esa salvación.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, muchas de esas revelaciones hablan de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, para que nosotros podamos entender un poquito más, vámonos a la historia de estos dos pueblos, sobre todo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, para que conozcamos más. Acompáñenos a recordar. Venga. En las clases anteriores hemos aprendido de algunos hombres y mujeres, como Noé, ¿se acuerdan? Que buscaba caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, pero la mayoría seguía su propio camino de desobediencia y rebeldía. Dios tuvo que buscar a un hombre recto, Abraham, y de él empezar una familia que mucho más tarde iba a ser la familia humana del Hijo de Dios. Afortunadamente, la misma familia que Dios escogió para ser instrumento de bendición para todo el mundo, no siguió el camino de Dios, creció la familia y llegó a ser una gran nación. Algunos individuos de la nación seguían a Dios, la mayoría no. Dios mandó profetas a los dos reinos para llamarles a todos a arrepentirse y volverse a Él. Los mensajes de los profetas muestran el amor inmenso de Dios hacia su pueblo. También son mensajes de advertencia y siempre los previenen de los resultados tanto de la desobediencia como de la rebelión. El plan de Dios es restaurar a cada persona a una relación íntima y personal con su Creador, formar de estos individuos un pueblo que refleje la justicia y amor del Creador en el mundo. Isaías estuvo aclarando el plan de Dios, reafirmando el papel que tenía Isaías, profetizando la llegada del siervo perfecto, el Mesías, y llamándonos a nosotros a ser parte del nuevo pueblo de Dios. A veces los profetas predicaban los mensajes de Dios como si fueran a cumplirse inmediatamente, pero en el caso de Isaías, él habló de cosas que pasaron mucho tiempo después e incluso algunas que aún no suceden, pero se cumplirán. Isaías miró el panorama grande de la historia, la llegada del Mesías, el reino de la paz, la restauración de Israel. Habló sobre la venida del Mesías y el reino de la paz como un solo hecho. Pero sabemos que Jesús vino la primera vez para que por medio de su muerte expiatoria y resurrección venciera el poder que Satanás tenía sobre el pecado y la muerte y darle al ser humano la posibilidad de reconciliación con Dios. Pero vendrá una segunda vez para establecer su reino. Las de Isaías son principalmente sobre Jesucristo y juzgará entre las naciones. Isaías 2:4. Sería el renuevo del Eterno. Isaías 4:2 y 11:1. Nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel. Isaías 7:14, Isaías 8:8 y 8:10. Sería por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Isaías 8:14. Tendría un principado eterno sobre su hombro y sería llamado Príncipe de Paz. Isaías 9:6 y 7. El Espíritu Santo reposará sobre él. Isaías 11:2. Sería una piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. Isaías 28:16. Y en el capítulo 53 de Isaías es la más importante en cuanto a la salvación de la humanidad por su profecía del sufrimiento que Cristo tuvo que pasar por nuestros pecados. Sentidos son los que Dios me dio, también me dio un corazón, lo llena con su amor, los ojos por aquí, en medio la nariz, abajo la boca está, y los oídos por acá, y con mis manos voy a alabar. Quiero alabarte
los que Dios me dio. También Para la siguiente actividad de la memorización del versículo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle ayuda a papá, a mamá, a nuestros hermanos o a quien esté en casita para que nos ayuden con este ejercicio. Vamos a hacer un cuadro como el siguiente. Una vez que lo tengamos, vamos a ir pasando de cuadro en cuadro, repitiendo una porción del versículo, pero lo vamos a hacer saltando. Les voy a poner un ejemplo y luego lo hacemos todos, ¿va? Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Sí, ajá, muy bien. Y esto lo vamos a hacer, bueno, ya vamos a hacer lo que sigue. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. Enseguida oí la voz de Dios que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí: envíame a mí, yo seré tu mensajero. Isaías 6:8. cinco sentidos son los que Dios me dio. También me dio un corazón, lo llena con su amor. Los ojos por aquí, en medio la nariz, abajo la boca está y los oídos por acá. Y con mis manos voy a alabar, quiero alabarte por tu gran bondad. Mi corazón voy a guardar, voy a cuidarlo para ti. Cinco sentidos son los que Dios me dio. También me dio un corazón, lo llena con su amor. Los ojos por aquí, en medio la nariz, abajo. Bueno, como pudimos observar en esta clase, niños, hablando del profeta Isaías, hay algo muy importante que Dios quiere hablarles principalmente a ustedes como niños. Dios no escoge a personas adultas, Dios no escoge a personas que sean especiales. Dios lo que busca es que cuando Él nos habla, nosotros escuchemos atentamente su voz y podamos hacer la voluntad de Dios, como lo fue en el caso de Isaías. Isaías, ¿qué hizo? Decidió escuchar a Dios, obedecer a Dios y llevar el mensaje a Judá, a Israel y a las otras naciones. Y eso es lo que ustedes deben de hacer, niños. Deben de escuchar atentamente la voz de Dios cuando se nos habla la palabra de Dios, cuando la leemos, cuando se nos predica en la iglesia, cuando asistimos. Por medio de estos videos, ustedes tienen que estar solamente atentos a escuchar la voz de Dios y decidir obedecer y creerle a Dios y poder ser un instrumento de Dios en sus manos y llevarlas
el mensaje de salvación a otras personas. No importa si esas personas son adultas, son jóvenes, son niños, al igual que ustedes, solamente ustedes tienen que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y esa es la invitación que Dios nos trae a través de este mensaje y a través de esas otras clases que hemos visto de las grandes historias bíblicas, porque si ustedes se dan cuenta, Dios los fue hablando en diversas edades, no solamente eran personas ya adultas, como lo pudimos ver en el caso del rey David. Él desde muy joven, Dios lo fue preparando, como lo vimos en el caso del profeta Samuel. Desde pequeño su mamá lo entregó al sacerdote para que el sacerdote se encargara de irlo preparando para que fuera un siervo de Dios. Y bueno, así concluimos esta clase. Le damos gracias a Dios por su vida y recuerden, tienen que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Pongan sus comentarios en la página de Facebook, y ahí en la página de Facebook también van a poder descargar la manualidad como la sopa de letras para que puedan realizar la actividad. Les mandamos un saludo, los extrañamos mucho, gracias a Dios, esperemos pronto nos podamos volver a ver. Les mandamos un saludo. Adiós. Bye.